Buenos días, buenas tardes, queridos alumnos Unitec. Eh, Me es muy grato comunicarme con ustedes a través de medio de esta grabación, donde pues vamos a reflexionar algunos minutos sobre el tema que nos ocupa en esta semana, en esta parte del curso, y que tiene que ver con la cuestión de la nosología de los trastornos mentales y de la conducta, pensando en la nosología como esta rama de la medicina que estudia las causas de las enfermedades. Entonces, en la presentación que seguramente tendrán a bien a revisar, se habla de algunos de los conceptos claves para entender cómo desde este abordaje, que tiene una mayor cercanía desde el modelo médico, pues se da cuenta de los trastornos mentales con la intención de identificar sus causas, de determinar la evolución o trayectoria de un padecimiento o trastorno, identificar posibles tratamientos que vayan focalizados a la situación concreta, la situación patológica, por decirlo de cierta manera, y que permitan hacer pronósticos. Como ustedes verán en la presentación, el, hay una definición del trastorno mental que a grandes rasgos lo que plantea es que son un conjunto de síntomas. Bueno, desde el DSM-5 se plantea que es un conjunto de síntomas, de signos que están agrupados y que definen una entidad particular, una categoría clínica que es mutuamente excluyente con respecto a otras. Es decir, un padecimiento, un trastorno mental básicamente es ese conjunto de síntomas que le da una identidad propia, y sobre todo que tienen que ver con el hecho de un alteración importante en la vida de las personas, es decir, una significancia clínica. En términos muy concretos, para definir trastorno, sí es necesario cumplir una serie de criterios, pero al final tiene un peso importante que estos criterios puedan dar cuenta de cómo la vida familiar, social, laboral de la persona se ha visto afectada, es decir, que tengan una significancia clínica. En la presentación de la semana 1, nosotros veíamos que hay diversos abordajes en psicología. Recuerden, la psicología crea modelos para explicar, predecir, controlar la conducta de los seres humanos o la dimensión del comportamiento, y veíamos cómo estos modelos también se aplican al tema particular de la enfermedad mental, el trastorno mental o la conducta anormal. Es importante que ustedes reflexionen acerca de la importancia que tienen los modelos para poder definir lo que es un trastorno y ver qué implicaciones pueden tener estas definiciones en una situación concreta. Coloco un ejemplo muy breve. Pensar que un trastorno mental es una situación incapacitante, qué tanto implicación va a tener el que nosotros podamos dar un diagnóstico en este sentido, y que la persona que acude con nosotros a consulta, a terapia o a un servicio de evaluación psicológica, termina con una etiqueta, y con esa etiqueta pues va a configurarse una realidad, ¿no? Una realidad en el sentido de que su propia familia lo puede ver como alguien con un padecimiento, y lo puede empezar a tratar de manera diferente, y entonces la etiqueta, el diagnóstico, es una especie de invitado que llega a la vida de las personas y que con el paso del tiempo pues se vuelve el propietario de la persona, y dejamos de ver nosotros seres humanos y no vemos etiquetas. Niño con trastorno por déficit de atención, autismo, depresión, trastorno de estrés postraumático. Es importante entonces que ustedes reflexionen acerca de que, si bien los diagnósticos nos van a permitir a nosotros clasificar, orientar los tratamientos, nos van a permitir comunicarnos entre los profesionales de la salud mental, es súper importante que consideren
que estos criterios, estas clasificaciones diagnósticas no son una realidad en sí misma. Existe un debate interesantísimo en la psicología y en otras ciencias como la psiquiatría, que señala que la gran pregunta es: ¿existe algo dentro de lo humano que pueda ser denominado como depresión, como una entidad, como si existiera? ¿Existe un gen que determine el que una persona va a padecer o va a vivir con una condición de autismo? ¿Existen factores genéticos que van a determinar el hecho de que yo en este momento, en un contexto de violencia, puedo generar un trastorno de estrés postraumático o un estrés agudo, y que me predispongan a mí por sobre otras personas que viven una realidad similar? Entonces, esa gran pregunta todavía no está respondida y desde mi punto de vista creo que no se va a responder en el corto plazo, incluso si realmente tenga alguna respuesta objetiva. Lo que yo les quiero señalar es que así como el fenómeno de la conciencia es altamente complejo, también lo es el fenómeno de lo anormal o de los trastornos mentales. La complejidad es tan grande que poder reducirlo a un solo modelo implicaría perder la riqueza de toda esa complejidad. Y cito un ejemplo: si nosotros fuéramos capaces de identificar con estudios genéticos en una población que padece un trastorno de estrés postraumático, efectivamente tal vez pudiéramos encontrar ciertos genes o ciertas estructuras genómicas que se asocian hacia este trastorno. Pero necesariamente en ese acto de ir a una investigación muy exhaustiva, perderíamos la riqueza de los significados que tiene para una persona el hecho de pensar en una escena de violencia, en el trauma, de cómo lo está viviendo en su familia, qué significados le ha asignado a las experiencias traumáticas. Es decir, perderíamos todo eso. Y lo mismo pasaría si nosotros nos concentráramos en abordar el trastorno de estrés postraumático solamente desde una situación de inferencia, desde una función semiológica, es decir, preguntar y explorar los contenidos, los significados, pues también dejaríamos de lado todos los elementos neurobiológicos que intervienen en la respuesta al estrés, que es básicamente el pilar sobre el que se instala el trastorno de estrés postraumático. Entonces, en esta semana, para mí es importante que ustedes reflexionen y consideren que los fenómenos son los fenómenos o el fenómeno del trastorno mental es un fenómeno complejo, no por difícil, sino por la cantidad de variables que intervienen. Es multicausal en el sentido de que una sola dimensión, la social, la biológica, la psicológica, no podría dar cuenta de toda esta complejidad, y entonces es necesario que pensemos en diversos elementos que intervienen y que tengamos una visión ampliada. Esa sería una de las primeras reflexiones que a mí me gustaría dejar en este video para con ustedes. La segunda es hablar acerca de las implicaciones del diagnóstico, que ya lo he dicho, pero voy a volver a comentarlo. Poder dar un diagnóstico no es en sí mismo el objetivo de una intervención a nivel de salud mental. Desde mi punto de vista es solamente un paso más que pueda permitir el aprender el fenómeno, es decir, sujetarlo para poder estudiarlo, entenderlo, pero en ese mismo acto para poder modificar justo esa realidad. Y pues estamos en un tema que tiene que ver con salud mental, entonces no podemos ser nosotros pensar que nuestras intervenciones no tienen una intencionalidad. Por supuesto que sí. El niño que llega a una evaluación psicológica para que se le determine si tiene TD, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, llega y el diagnóstico va a tener una función en la escuela. ¿Qué tanto ese niño, al ser diagnosticado de esta manera, pues va a tener un trato diferente? O inclusive a mí me ha tocado maestros o escuelas
que mandan a estos niños, y que la intención es básicamente pues tener un elemento objetivo, entre comillas, para decir pues el niño necesita otra atención que no se la podemos dar aquí, entonces le vamos a pedir que busque otro lugar. Fíjense la relevancia. Entonces recuerden las categorías diagnósticas del DSM-5, de la CIE-10, bueno, que ya viene la CIE-11 en camino, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y pues específicamente las mentales, ya viene en camino la 11. Y recuerden que estos manuales, estas guías, se han construido sobre la base de un conocimiento, pero que es un conocimiento consensado, por decirlo de cierta forma. Un cierto grupo de expertos se reúnen principalmente, y entonces empiezan a definir cuáles son las características que harían propio el trastorno depresivo mayor, ¿no? ¿Cuáles son las características que harían propio el trastorno por disforia de género en niños, en adolescentes? Y entonces se reúnen, hacen una especie de discusión y crean una categoría que tiende a agrupar a ciertas personas con ciertos padecimientos. Claro, hay otras formas, otros conocimientos de los que les usan manos, investigaciones, etcétera, etcétera. Pero el punto es que es una serie de acuerdos que si bien tienen un alto nivel de sistematización, no necesariamente pueden alcanzar el nivel que permita dar cuenta de toda la complejidad del fenómeno del fenómeno de la salud mental, y particularmente de los trastornos mentales. Entonces, yo quiero que ustedes reflexionen sobre eso. Y si bien yo desde mi enfoque me defino más como un partidario del enfoque sistémico en este momento, y si bien tampoco se trata de decir los diagnósticos no sirven, por supuesto que no. Y un caso muy breve, una persona que tenía una sintomatología que podemos llamar de tipo esquizoide, dentro de las cuestiones que manejamos en terapia, era una pregunta particular, y ella me lo planteaba de cierta forma: necesito saber esto que yo tengo, ¿qué nombre tiene? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es esta cuestión que a mí me está rebasando? Y una de las preguntas que en terapia hacíamos era: ¿qué utilidad puede tener para ti eso? ¿Cuál es el sentido de la pregunta? Y me decía: si tiene un nombre, entonces yo puedo tratarlo, yo puedo hacer algo. Y entonces yo reflexiono como sistémico. Bueno, ustedes saben que los sistémicos reunimos a las categorías diagnósticas. Bueno, si no lo saben, pues ya se los acabo de mencionar. Somos muy críticos de las categorías diagnósticas, pero entonces entendí algo. Entendí que en ese momento este conocimiento le permitía a la persona continuar con su vida, darle nombre a eso que le estaba afectando, y sobre eso entonces hay una utilidad, hay una intencionalidad en el conocimiento. Y por supuesto que entonces le digo, pues si lo deseas, pues podemos hacer una evaluación de tipo psicodiagnóstica y poder decirte con qué síntomas concuerda lo que tú estás viviendo, si la intención que tú tienes es que eso te va a poner en tierra, ¿no? Entonces es un ejemplo bastante breve que yo les resumo, pero al final que pues da cuenta de esto que yo les estoy diciendo. En los contenidos de la semana 2, particularmente les dejé o les he pedido que hagan dos cosas que a lo mejor dicen ustedes: bueno, yo venía a hacer psicología y me mandan a leer un cuento, Anton Chekhov, la sala número 6. Por favor, léanlo. Yo sé que están haciendo 1000 cosas, pero como un material complementario, léanlo. Es la historia de un psiquiatra que en un cierto momento de la vida se pierden entre las barreras, o las barreras de lo normal y lo anormal se diluyen, y sin hacer spoiler, o evitando hacer un spoiler, pues les pido que vean cómo él termina pues cuestionando ampliamente estos conceptos de lo normal y lo anormal. Y el segundo contenido que los invito a ver particularmente es Hombre mirando al sudeste, una película de Eliseo Subiela.
hecha este, con un tema que a mí me parece pilar, la locura, ¿no? La locura entendida como esta disolución de la razón y que pues es la que a nosotros nos mueve, ¿no? Vamos en la calle y entonces vemos a alguien que empieza a hablar solo y que no traiga obviamente sus manos libres, este, y empieza a verbalizar y a crear toda una serie de contenidos fantasiosos para nosotros, disruptivos, pero al final lo que mueve al ser humano es que el uso de la razón está ahí totalmente minado, ¿no? Y entonces eso nos confronta con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, vean esta película, por favor, pónganle los ojos críticos para que ustedes cuestionen los conceptos de salud mental, de anormalidad, de normalidad. No con la idea de que salgan diciendo que todo lo que hemos visto nos sirve, por el contrario. Creo que un esquema conceptual teórico tiene una razón de ser en la medida en que somos críticos de él, que reconocemos sus alcances y reconocemos sus limitaciones. Y por eso van enfocadas las preguntas en el foro en este sentido, ¿no? ¿Qué ventajas nos puede ofrecer un abordaje de tipo nosológico al respecto de la salud mental? Las hay, por supuesto. Yo tengo mi posición y espero compartírselas en el foro, en la retroalimentación que les haga. Creo que sí hay ventajas. Y también, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos al hacer un abordaje de este tipo? Yo ya he reflexionado un poco. Ustedes desde su práctica reflexionenlo. He visto que tienen diversos perfiles, pero lo importante es que si tal vez no se conecta tanto con lo que ustedes están haciendo, reflexionen si a mí me tocara incorporar estos conceptos a mi práctica común, ¿qué implicación tendría el dar un diagnóstico, el pensar la realidad desde una visión nosológica, diagnóstica, patologizante? Y sobre eso, pues generen sus reflexiones, porque al final eso les va a permitir, como a mí me ha permitido, el transformar una práctica. Que realmente, bueno, yo les diría que estamos en un punto bastante crítico desafortunadamente en nuestro país. El tema de salud mental es un tema poco abordado, poco estudiado y sobre todo que no tiene dinero ahí, cuando pues, la realidad es que es un tema de altísima relevancia. No podemos pensar en el desarrollo de un país si no pensamos a la luz de qué vamos a hacer con todas estas enfermedades mentales, grandes comillas, con las cuales estamos nosotros conviviendo todos los días, ¿no? Ese será tema de la siguiente videoconferencia que les pretendo compartir. Los invito a las reflexiones del foro y los invito sobre todo a que puedan ustedes vertirse en los foros, pues sus reflexiones, sus opiniones y también disentir de lo que se está diciendo. No tenemos la piel suave, y he visto sus publicaciones y me parece que están ustedes muy preparados, muy listos para poder pues hacer un ejercicio crítico de lo que cada uno va aprendiendo de los materiales. Les extiendo, bueno, con esto les extiendo pues parte de lo que a mí me ha tocado reflexionar acerca de esta materia. Reciban un cordial saludo. Recuerden que tenemos abiertos los caminos de comunicación en la plataforma. No duden en escribir, en pedir, en estar cercanos. Recuerden, esto es una comunidad virtual y los escenarios ahora son distintos, los escenarios pedagógicos, pero los escenarios los construyen las personas a través del acto de compartir sus experiencias. Yo los espero leer en sus trabajos, en sus foros, en sus opiniones, en sus correos electrónicos y sobre eso pues que sigamos trabajando. Estamos en contacto, reciban un cordial saludo y ahora sí los dejamos aquí este video porque pues ya seguramente ustedes tienen también mil cosas que hacer, ¿no? Un saludo enorme y un abrazo.